Muy bien, son las 12 del día del 6 de mayo del 2021 y aquí en el Museo Agua y Tierra Interactivo iniciamos nuestras actividades y hoy con nuestra entrevista MAT. Buenas tardes con todo el público que ya se viene conectando a la fanpage del MAT Interactivo. Soy Erika Zabaleta, integrante del equipo del Museo Agua y Tierra Interactivo, proyecto impulsado por la Asociación Los Andes de Cajamarca, Yanacocha. Hoy en nuestra sección Entrevistas MAT tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompañará Francisco Adolfo Dumler Cunha. Vamos a conocer un poquito más de Francisco. Él es actualmente presidente del directorio de Sedapal Lima, administrador de empresas y magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recordemos que fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, también viceministro de Saneamiento, secretario general de la Autoridad Nacional del Agua, director ejecutivo de FONCODES y gerente general de la Contraloría de la República y miembro del directorio del Fondo Mi Vivienda. Actualmente es docente en exclusividad de la Pontificia Universidad Católica del Perú de la Escuela de Negocios Centro. Y además es miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Los Andes de Cajamarca. Bienvenido, Francisco, a este espacio de entrevistas MAT. Hoy, en nuestra entrevista, vamos a abordar un tema de gran interés y sobre todo de importancia para los ciudadanos del planeta. Agua y desarrollo. Con el aporte de Francisco, conoceremos y entenderemos la relación del agua y el desarrollo de las sociedades. Vamos ya con nuestro invitado. Francisco, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta tarde y coméntanos, ¿qué importancia tiene el agua en el desarrollo de un país? Adelante, Francisco. Qué gusto, Erika. Un saludo para ti, para todos los amigos de Fundación Los Andes y esta maravillosa iniciativa del Museo de Agua y Tierra Interactivo. Realmente es un orgullo, ¿no? Te decía que con sana envidia los limeños no tenemos un instrumento que permita divulgar los temas de agua y tierra. Y bueno, y con respecto a la pregunta que tú nos haces, el agua está o atraviesa casi todas las esferas económicas, sociales, de salud de nuestras vidas. Una primera evidencia es que las personas humanas, y en realidad esto es científico, no podríamos vivir más de 3 días sin agua, sin alimentos podríamos vivir mucho más y claro, es parte vital de la subsistencia, pero a su vez, ¿no? El agua está vinculado con casi todas las actividades económicas, sean las actividades productivas, sean actividades agropecuarias, sean actividades de desarrollo extractivo como la minería, sean actividades que tienen que ver con producción, transformación de productos y también comerciales, ¿por qué no decirlo? Todo el agua nos rodea y por lo tanto lo que necesitamos es hacer un uso eficiente del agua porque lo compartimos todos y evidentemente está vinculado a todas las actividades que realizamos. Y ahora no mencionar que en esta época de pandemia, una de las 3 cosas que son relevantes para el tema de la vida y evitar el riesgo de exposición, una es guardar distanciamiento social, 2, el uso de equipos de protección, ¿no? Como mascarillas, y el tercero, que obviamente los que estamos en el mundo del agua lo entendemos, el lavado frecuente de manos, y esa es una parte de la garantía que evidentemente ayuda mucho en un contexto de pandemia. Muchas gracias, Francisco. Cierto, realmente el agua es un elemento imprescindible en cada una de las actividades de las personas. Y desde las actividades caseras, en casa, como tú bien lo has comentado ahora, ¿no? Y más aún en este momento de pandemia,
cuánto requerimos de este recurso hídrico para poder cuidar no solamente tener la vida, sino también cuidar nuestra salud. Pero también para las grandes actividades que nos proporcionan servicios, productos que hacen nuestra vida mucho más cómoda, que hacen nuestra vida o que apuntan a que tengamos una vida de calidad. Conversando sobre este tema, se me viene un poquito a la cabeza, Francisco, en todos los casos, si este líquido elemento es tan importante, estamos ahora en estos últimos tiempos visualizando bastante déficit, hay pues este estrés hídrico, el que le están llamando, ¿no? Estaba siendo bastante limitado este recurso. Hay comunidades que no tienen este recurso, que no llega a sus hogares este recurso. Pero esto tendrá que ver también con el tema de utilizar responsablemente el agua. Nos gustaría que nos puedas un poquito trabajar, desarrollar qué significa ser responsable con el agua y desde los diferentes niveles, ¿cómo podríamos serlos? Francisco, adelante. Claro, el tema empieza en las casas. ¿Y por qué? El uso responsable del agua es un tema que tiene que ver con algo que nosotros denominamos la cultura del agua. Si no, no sería explicable por qué en una ciudad, y me voy lejos, me voy a Israel, me voy a Tel Aviv, en donde el consumo per cápita del agua por poblador es de 50 litros por día. Aquí en este lado del Pacífico, viviendo además en muchas zonas, sobre todo las que miran al mar, hablo de Piura, Chiclayo, Lima, el consumo es cercano a los 200 litros por día. Es decir, consumimos mucho más que en una ciudad tipo Tel Aviv. ¿Por qué sucede eso? Por una cuestión. En los colegios, desde el primer grado, segundo, tercero, toda la educación de un niño está íntimamente vinculada a enseñarle a ahorrar agua. ¿Y cómo se traduce eso en las prácticas en la casa? A ver, por ejemplo, ¿no? Mira, lavarse los dientes usando un vasito de agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que deja correr el caño, ¿no? O, por ejemplo, en esta pandemia que a muchos, sobre todo los varones, se les ha dado la idea de meterse a la cocina, ¿no? Me llaman y me dicen, Francisco, voy a preparar, estoy lavando los tubérculos. Le digo, ¿cómo estás lavando tus papas, tus tubérculos? Me dice, dejo el caño corriendo y estoy lavando papa por papa. No, le digo, ponlo en una olla y porque esa agua que tú dejas correr la necesita otra persona. O otro me llama, ¿no? Estoy un poco estresado por este tema de estar estar solo en mi casa sin poder salir a la calle. Voy a abrir la ducha y me voy a meter unos 20 minutitos de agua caliente. Le digo, no, le digo, que te haga masaje tu esposa. Le digo, oye, no puedes malgastar el agua que no tenemos, ¿no? U otra persona muy bien intencionada que dice, todos los días llegando a la casa meto las cosas en la lavadora. Le digo, pero estás haciendo un gasto de energía y de agua para lavar 2 o 3 prendas todos los días. Sí, me dice, pero no, le digo, o sea, métela a tu lavadora y déjala ahí 2 o 3 días que se junte la ropa y recién la lavas, pero no puedes, ¿no es cierto? El agua que uno utiliza o desperdicia es el agua que uno quita a otra persona, y eso sucede. No es que haya menos agua que en otras épocas, es que nosotros y las poblaciones han crecido mucho más de lo que se puede abastecer en una cuenca o el río. Por ejemplo, Lima es el caso emblemático. En 1990, Lima tenía 5,5 millones de habitantes. A la vuelta de la esquina, porque lo he vivido yo, o sea, yo he pasado esas 3 décadas acá de limeño, bueno, salgo a veces para estudios, trabajos, pero esos 30 años, Lima ha duplicado su población, 11 millones.
Y claro, evidentemente, eso ejerce presión sobre el agua. No es que haya menos agua, es que las poblaciones se han ubicado en los sitios donde justamente se hace más difícil proveerles de agua. Y eso exige entonces que bajemos nuestros parámetros de consumo y usemos responsablemente, y eso empieza en la casa, el agua. Francisco, has dado un dato importante, ¿no? Decías, no es que tengamos menos agua, es que realmente las poblaciones están creciendo exponencialmente y eso hace que la redistribución del recurso, que de una u otra manera sabemos todos, es un porcentaje muy bajo del 70% que más o menos bordea en el planeta, no llegue a todos, ¿no? Además, también de hablar de que cada práctica cotidiana que desarrollamos en casa incide en este tema de poder contar con este recurso. Ponías este ejemplo de esta persona que se duchaba y que, bueno, son 20 minutos, que una ducha, pues, con 5 minutos, bien trabajada, bien, nos refrescamos. Francisco, hay un término muy interesante, un concepto que se trabaja ya desde hace varios años, que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Me gustaría que un poquito nos puedas hacer entender, nos puedas ayudar a entender cómo lograr un desarrollo sostenible a partir del uso del agua. Adelante. Ok, lo primero que tiene que definirse para efectos del tema de agua y vinculado esto al desarrollo sostenible es que como sociedad y el conjunto de los operadores que estamos alrededor del agua, lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestras fuentes de agua. Perú, de hecho, es el tercer país en el mundo que será más afectado en los próximos 50 años por temas de cambio climático, ¿no? Y por fenómenos como este del Niño. Esa es una primera predicción que va a suceder los próximos años. ¿Y qué quiere decir eso? Si no empezamos a cuidar, ¿no? Y preservar, ¿no? nuestras fuentes de agua, eso se genera o va a generar problemas para las próximas generaciones. ¿Cómo hacer eso? En varios sitios del país, y creo esa es una cosa bien interesante, ¿no? Se han empezado a desarrollar mecanismos en los cuales en nuestros recibos de agua, ¿ok? Una parte pequeña, ¿no? Por ejemplo, en Lima es el 1% del recibo del agua va a una especie de cuenta especial, un fideicomiso o algo, ¿no? Muy parecido a un fideicomiso, o sea, que es como una especie de cuenta ahorros intocable, ¿no? Que sirve para hacer proyectos en la parte alta de la cuenca. ¿Qué tipo de proyectos? Reforestación, volver a poner en valor andenes, andenería, cultivar, cosechar agua a través de amunas, ¿no? Etcétera, 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 de tal manera que las personas, además, que viven en esos territorios, puedan, ¿no? Cuidarnos el agua para los que vivimos, digamos, en la parte más de la planicie del valle, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque justamente eso genera una especie de efecto contra, ¿no es cierto? O sea, el cambio climático y permite que nosotros podamos luchar contra este problema para los próximos años. Fíjate, hay dos cosas implícitas en esto. Necesitas compromiso político. Y quisiera remitirme al Día Mundial del Agua, que lo acabamos de celebrar el 22 de marzo, ¿no? Y hace 2 o 3 semanas estuvimos en la cuenca alta de Lima, ahí en Huarochirí, se llama la zona, con el ministro del Ambiente, el ministro de Agricultura y la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no?
haciendo un pacto con las comunidades y diciéndoles, ok, ayuden ustedes a cosechar agua para los que vivimos abajo, en la cuenca baja. Y creo que ese es un tema súper importante porque es así como le das visión. Internamente, las empresas de agua también tienen que trabajar en esa lógica. Lo cuento, y esto es anecdótico, pero es muy cierto. Convence, ¿no? A un ingeniero especializado en hacer redes de agua, alcantarillado, que ahora hay que sembrar y poner arbolitos ahí en la parte alta de la cuenca para cosechar el agua y garantizar que ésta sirva, haga sostenible la vida de los pobladores de la ciudad. ¡Wow! Nos hemos demorado 2 años. Los he llevado a visitar otros fondos de agua en otros países, les hemos dado capacitación, cursos, etcétera. Y hoy la empresa de agua es un lenguaje común, ¿no es cierto? O sea, conversa, ¿no es cierto? Y entiende por qué es necesario para hacer sostenible el esquema que cuidemos las fuentes de agua. Y obviamente eso también tiene con otro impacto, pero con la sociedad. Primero hay que divulgar, porque si hacemos una encuesta en Lima, creo que muy pocos saben que ese 1% va a ese fideicomiso. Creo que ni enterado está, ¿no es cierto? O sea, es como una prédica constante, pero la gente no sabe que existe eso. Y número 2, tiene que ver también con prácticas, ya no de la casa, sino prácticas comunes o prácticas societales. Me explico. Una de ellas es, por ejemplo, cuidar las riberas de los ríos. En esta época de pandemia, como se hizo, ¿no? La gente tuvo que estar en sus viviendas, etcétera. 80%, ¿no?, de disminución de basura en los ríos fue lo previsto, por ejemplo, en el río Rímac. Disminuyó el nivel de contaminación de basura 80%. Y las roturas bajaron, ¿no es cierto?, casi un 50%. ¿Por qué se producen los atoros y las roturas? Porque la gente, por ejemplo, en las noches, en muchos distritos, aprovechan la oscuridad, levantan los buzones y tiran bolsas de basura. Y el atoro no se produce en esa manzana, se produce 3 o 4 kilómetros más abajo. Y claro, esa es una práctica cultural, o sea, no puedes, ¿no es cierto? O sea, si quieres hacer que vivamos armónicamente, no puedes arrojar tu basura a los ríos o a los buzones, porque eso nos contamina más y hace que tengamos un gasto muy importante en eso. Fíjate entonces, ¿no? Fíjate entonces la importancia, ¿no?, de hacer sostenible el uso del agua. Definitivamente, estás poniendo ejemplos que de una u otra manera el impacto, por ejemplo, el tema de cuidar las fuentes del agua, ¿no? Entonces, hay que ver cómo vamos preservando estos recursos y estos espacios, pero a la vez algo mucho más cercano y que está directamente bajo nuestra responsabilidad de todos los ciudadanos, el tema de cuidar las riberas de los ríos. Nosotros acá estamos en Cajamarca, el Museo Agua y Tierra Interactivo, ubicado en Cajamarca, Perú. Es atravesado por el río San Lucas y es un río que al pasar de los años, ¿no?, ha ido bajando, la población ha tenido malas prácticas, hemos asumido malas prácticas de poder botar basura en el río y hemos contribuido a disminuir este cauce tan importante para la ciudad. Entonces, creo que cada aspecto que estamos tocando, cuando hablamos de desarrollo sostenible, muchas veces lo vinculamos a aspectos grandes, aspectos macro, como intervenciones institucionales, ¿no?, desde los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, pero hablar de desarrollo sostenible es hablar de las buenas prácticas que los ciudadanos estamos asumiendo, en este caso específico con el cuidado del agua. Y cuidar el agua es también cuidar nuestra salud. El caso que pusiste en el tema de la pandemia es cuidar también nuestra familia, es cuidar nuestra comunidad. Francisco, me gustaría que aquí en este tema nos podrías ayudar a abordar el tema de, cuando hablamos del agua,
Cuando hablamos de la responsabilidad de los ciudadanos, ¿cuál crees para ti son las principales prácticas o hábitos que todo ciudadano debería asumir y no debería descuidar y que pueden contribuir directamente al cuidado de este vital recurso para la vida de las personas y la vida del planeta, ¿no? Adelante. Perdón, ahora sí. Creo que esto como a modo de conclusión. Lo primero, ¿no es cierto?, que es muy fuerte en el discurso de desarrollo sostenible del agua, que el cambio no es realizar gigantescas intervenciones, etcétera, sino el cambio está en la cabeza de nosotros. Esa es una primera. Y si está en la cabeza de nosotros, está vinculado a hábitos y prácticas que tienen que ser inculcadas en el hogar, ¿no? Que se enseñan desde niños y que sea, ¿no?, un tema, ¿no es cierto?, en el cual esto se use como un mecanismo natural, ¿no? Yo recuerdo dos cosas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de este problema que hubo en los automóviles hace alguna década, donde decía, si usted no usa cinturón de seguridad, ¿no es cierto?, se lo vamos a multar? Hoy día, razonablemente, además porque los carros ahora chillan cuando no te pones cinturón de seguridad, todo el mundo se nos ha vuelto habitual. Nos sentamos en el carro y nos ponemos el cinturón de seguridad. Y claro, ese cambio se generó entre un mecanismo medio coercitivo, ¿no?, que en el agua es más difícil implantarlo, pero tiene que ser una práctica cultural. Y lo segundo, ¿no?, son los mecanismos institucionales. A ver, por ejemplo, yendo a esa práctica que comentábamos de Israel. Tú vas a un hotel de Israel y tienes un cartelito escrito en 8 idiomas, creo, y que te dice, señor, en este hotel usted tiene su consumo de hotel, le garantiza, y el hotel es bueno, ¿no? O sea, no te digo, no es un hotel así de, ¿no?, que se caiga a pedazos, o sea, es un buen hotelito, y el hotelito te dice, señor, en este, como en todos los establecimientos, en su habitación usted tiene garantizado 50 litros de agua, que es el consumo que tenemos aquí en esta ciudad. Si usted gasta más, o se le ocurre gastar más el agua, se la vamos a pasar en la factura del hotel, ¿no? ¿Tú crees que alguien gasta más de 50? ¿No? Nadie. No, se ducha con previsión. Si se ducha en 10 minutos, ahora se ducha en 5. Si se lava las manos dejando el caño, no, ahora cierra el caño. ¿Por qué? Porque eso, ¿no es cierto? O sea, lo que hace es toda la lógica, ¿no?, apunta a cuidar responsablemente el agua. Y reiteramos este tema de las prácticas, ¿no? Hay que vender, trabajar y especialmente con este fantástico iniciativa que tiene el Museo de Agua y Tierra, o sea, empezar a desarrollar estas prácticas desde los niños, porque estos hábitos no se cambian de adultos, se generan desde la niñez y es allí donde funciona. Mira, en Israel, para regresar a un sitio donde podemos hablar varias cosas, el texto oficial, el libro, ahí le llaman el libro azul, ¿no?, está dividido y es plan de curricular en todas las escuelas y los colegios y dice qué enseñar de agua en cada uno de los grados conforme uno va subiendo. Aquí, nuestro plan de curricular, si habla algo del tema de agua, está por allí, pero no es parte de la currícula desde el colegio enseñar a utilizar el agua. Y obviamente tenemos que ir en ese camino, generar ese cambio de hacer sostenible el recurso hídrico desde, ¿no es cierto?, ¿no?, la niñez, desde el colegio, desde el aula, desde la familia, y empezar a generar ese cambio. Gracias, Francisco. Totalmente de acuerdo contigo en la primera comentario que hiciste sobre el tema de tenemos que empezar a trabajar con los niños, tenemos que empezar a trabajar con las escuelas, tenemos que incorporar en estos mecanismos formales como es el currículum, aspectos que estén vinculados a desarrollar
buenas prácticas. Pero también en el museo sabemos que nadie cuida lo que no entiende. De ahí que es muy importante entender cómo funciona nuestro entorno, cómo funciona el agua, cómo está constituida, y ese es un poco el contenido, las narrativas que vamos trabajando con los niños y niñas que ya están ahora también visitando virtualmente el Museo Agua y Tierra Interactivo. Estamos con algunos minutos en la entrevista y yo quiero aprovecharte, Francisco, que estás con nosotros y realmente es un lujo tenerte acá en nuestra sección Entrevistas MAD. Quisiera entrar a un tema que estamos ya a puertas, ¿no?, de elegir a nuestro próximo presidente, presidenta. No sabemos exactamente cuáles serán los resultados, hay mucha incertidumbre, pero para ti, ¿cuáles crees que serían, ¿no?, las políticas, las propuestas que estos candidatos o que el próximo gobierno debería urgentemente tener en cuenta con respecto al tema del agua y desarrollo? Bueno, a ver, hay tres temas inmersos en eso. El primero, ¿no?, tiene que ver con una prioridad del gobierno, es llegar, ¿no?, y tratar de cerrar las brechas que existen en el país en términos de las personas que no tienen todavía el servicio de agua y alcantarillado. Y eso es un esfuerzo no solo de las empresas de agua, tiene que ver con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿no?, provinciales. ¿Por qué? Porque hay que planificar mejor la ciudad. Las empresas o el agua no puede ser un parche a donde cada uno quiera ubicarse, ¿no? Las ciudades tienen que desarrollarse planificadamente. Ese es un primer aspecto, ¿no? Trabajar. Si bien, claro, tú puedes decir, Lima tiene una cobertura del 93% de sus pobladores tienen conexión en la casa de agua, ¿no? Eso, en términos absolutos, ese 7% que no tiene conexión todavía al día de hoy, representa unos 800,000 pobladores. Y falta en Lima ponerle agua a 800,000 personas. Es un montón, ¿no? Y hay que hacer varios proyectos, varios desarrollos. Y en algunos sitios te das cuenta que es muy difícil proveerles de agua porque se han ido a sitios tan complicados en las alturas. Aquí en Lima hay un sitio que se llama Ticliochico, por ejemplo, y está a 900 metros de altura. Entonces, el costo de ponerle el servicio ahí es muy alto, ¿no? Y cada vez más, conforme te aproximas hacia el 100%, cerrar la brecha va a ser más caro. Ese es uno. Pero lo segundo es que el tema de desarrollo no solamente es que el tipo tenga un caño, sino que durante 24 horas al día tenga disponible ese recurso, ¿no? Por supuesto hay horas punta, pero eso no sucede tampoco en todas las ciudades, la disponibilidad, ¿no?, del agua las 24 horas del día, ¿no? Hay muchas ciudades donde se raciona o a veces hay producción de agua por horas, ¿no? O durante la semana tienes agua 2 o 3 horas al día. Ese no tampoco está asociado a desarrollo, no es suficiente con ponerle el caño a la persona. Y lo tercero, que también es importante, es el tema de calidad del agua, porque claro, este tema que conversábamos hace unos minutos, si tienes un río muy contaminado, tienes que ponerle muchos preservantes, anticoagulantes, tienes que usar muchos reactivos para mejorar la calidad del agua y finalmente eso hace que se encarezca, ¿no?, toda la producción. Entonces, estas tres cosas son importantes, ¿no? Cantidad, calidad y abastecimiento continuo son como las tres cosas importantes que nosotros, vistos desde el lado de usuarios del agua, debemos tomar en cuenta, ¿no? Gracias, Francisco. En todos los casos creo que lo que nos estás planteando es importante tener en cuenta y nada, salió también un mensaje, un pequeño consejo para el futuro presidente de nuestro país.
ir mirando, estar vigilando el tema de la cantidad, de la calidad y sobre todo el tema del abastecimiento continuo, ¿no? Entonces, es importante, todavía hay una buena brecha, como lo has mencionado, de población, que el acceso al agua de calidad realmente no es todavía muy considerado. Entonces, nada, más bien, desde el Museo Agua y Tierra Interactivo, Francisco, estamos muy agradecidos porque hoy, en este pequeño espacio ágil, rápido, hemos podido brevemente conversar sobre la importancia del agua para el desarrollo de las sociedades. Yo me hago una pregunta, ¿qué pasaría si no hubiera el agua? ¿No estaríamos aquí conversando tú y yo? ¿No estaría nuestro público hoy que se ha conectado viendo esta actividad? El agua la utilizamos en todas las actividades humanas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la huella hídrica, ahí podemos identificar que si detrás de ese celular, de esta computadora, de estos equipos que hoy nos están conectando, también se ha utilizado una cantidad de agua para poder tenerlos a disposición nuestra. Entonces, pero eso significa que tenemos que también ser responsables con nuestro consumo. Y ese es el primer paso. Nuestro mensaje con el que nos quedamos hoy y que quisiéramos, Francisco, que tú puedas compartirlo ya como un mensaje final a nuestro público. ¿Qué mensaje le dejas al público que hoy nos se ha conectado y que también podrá tener la oportunidad de ver este video de modo asincrónico, porque quedará grabado en la página del Museo Agua y Tierra Interactivo? Ese mensaje que para ti es crucial y que todos los ciudadanos debemos tener en cuenta. Francisco, y también tu despedida, por favor. Creo que el gran mensaje es: el agua es vida, es parte esencial de nuestras vidas. Y si queremos tener vida de calidad, ¿no? El cambio para que esto funcione empieza en nosotros, empieza en la casa. El cambio es generar pequeñas prácticas que aprendamos a ahorrar el agua que no alcanza para todos y hacerla disponible para nosotros, nuestros hijos y las próximas generaciones. Porque el concepto de sostenibilidad, ¿no?, implica, ¿no?, cómo hacer que este recurso, ¿no?, dure para los próximos 50, 100 años y que nos dé a todos calidad de vida y nos permita vivir mejor. Gracias, Francisco. Nosotros muy agradecidos desde el Museo Agua y Tierra Interactivo, proyecto impulsado por la Asociación Los Andes de Cajamarca, Yanacocha, y has dicho 3 cosas muy importantes. El agua es vida, totalmente clarísimo. No podríamos existir si no tuviéramos este recurso vital. Vida de calidad, nos proporciona una vida de calidad y el cambio empieza en nuestras casas. Quiero resaltar el comentario de una de las personas que se han conectado. Elda Matrie Gastelo nos comenta de que los colegios, y se vincula a lo que finalmente estaba comentando también Francisco, ¿no? Los colegios tienen que considerarlo en el currículum. Tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Desde muy pequeños tenemos que empezar a incorporar una cultura del cuidado del agua. Y con esto nos quedamos, agradecemos al público que se ha conectado, profundamente agradecidos con Francisco Dumle. De verdad, para nosotros ha sido un honor tenerte en este espacio ágil de Entrevistas MAD. Y nuevamente recordamos al público que esta entrevista, si bien es cierto, la transmitimos en vivo, pero también queda grabada y la podemos ver asincrónicamente en la página del Museo Agua y Tierra Interactivo, en el fanpage. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado conmigo. Erika Zabaleta, será hasta una nueva oportunidad. Gracias y nos estaremos nuevamente conectando.